voy a medir lo que es una fase de la máquina sincrónica, que sería esta. Esa es una fase. Mejor me queda más fácil la fase C. Y para la otra va a lo que es el MIJA. Y el MIJA sale de dónde? Del BDF, sería de aquí. Ahí mismo tengo que medir la otra corriente. Entonces esa va a estar en la línea 2. Línea 2. Y esa va del BDF para acá. Entonces mido una corriente. Entonces estoy midiendo corriente de la máquina sincrónica y del MIJA. ¿Qué más debo medir? Voltaje, ¿verdad? Entonces el voltaje. ¿Qué voltaje debo medir? Debo medir dos voltajes, ¿verdad? ¿Qué voltaje es? El voltaje de la red y el voltaje de la máquina. ¿Ya? Entonces aquí lo que voy a hacer es conectar una fase, L1, lo conecto a una fase cualquiera de la máquina, que sería esta. Este sería la máquina sincrónica, midiendo voltaje en la máquina sincrónica. Y falta el voltaje de la red. Aunque aquí tengo mis dudas si ya medí voltaje de la red. Porque el neutro que voy a conectar. Ya se puede hacer. Voltaje AB, 1, 2. 2. Ya sé. Voy a conectar una fase a la red que vendría siendo acá. Y la tercera fase no va a ir al neutro. Esta va a ir la fase 3 de esta máquina, que no es el neutro, la fase 3. Esa la voy a tirar esa la voy a tirar aquí acá, no puedo ir a todo cortar. Creo que lo voy a tener que medir por separado. No lo puedo medir de forma instantánea. Pero está aterrizado. No, tampoco. A no ser que conecte los neutros, sea un neutro punto común. Voy a medir. Ya lo voy a hacer por separado. Vamos a medir primero voltaje de fase de la red. Y eso ya lo voy a tener fijo, el de la red. Entonces, esta fase, la voy a sacar de acá. Me voy a ir hacia la red. Hacia la red. Después, la segunda fase, que vendría siendo la ploma, esa se va al neutro de la red. ¿Ya? Fase directa, o mejor vamos a ver entre líneas. Ya estamos viendo fase AB de la red. ¿Ya? Entonces, si la partida directa está energizado, ¿energizaría algo hasta ahora? No. Entonces, si yo activo la partida directa, no debería energizar nada todavía. Entonces, solamente, ahora si parte algo, ya parte las luces, no. Ya. Entonces, lo que voy a medir ahora es el voltaje. Acá, bueno, me voy a medir. Lo primero que deben hacer acá es setear esta cosa. ¿Ya? Acá deben setear el voltaje línea neutro nominal, que ahí está. El voltaje línea neutro nominal es 220, ¿verdad? ¿Qué es posibilidad de tensión línea neutro? 220. Luego las tenazas, esas las deben setear, ojalá, acá ¿cuánto es la corriente nominal que vamos a usar? 10 amperes. 10 400 de 9.4 y el motor igual es como de 10. Entonces acá me da la opción de colocar otro voltaje. Usar la corriente. Las tenazas son de 5 100 amperes. Entonces ahí vamos a colocar
100 amperes. 100 amperes. O sea, 1000 amperes. Entonces luego si yo eso, está en 1000 amperes. Y la conexión acá, vamos a colocar en 4W, que es conexión estrella. Y voltaje de referencia a la fase 1 y la frecuencia nominal 50 Hz. Bueno, está listo. Entonces voy a medir voltaje. Acá me voy a descargar. Voltaje. Acá estoy midiendo voltaje fase neutra. Pero yo quiero medir voltaje de entre líneas. Porque voy a medir voltaje de la fase café y de la fase plomo. Por lo tanto me debo ir a la parte que está en estrella, apretando F3. Entonces ahí me muestra el voltaje de la fase 1 y 2. Ese es el voltaje entre líneas de la fase 1 y 2. Y me marca que el voltaje RMS de la red es de 389.5, 390, ¿ya? Entre líneas. Por lo tanto, el voltaje entre líneas que debo llegar de la máquina sincrónica debe ser 390. Entonces ese es un valor que ustedes deben sacar en una primera instancia. Y la frecuencia de la red está en 49.82. Entonces debo llegar a 50 Hz. Igual siempre debo como aumentar 0.2 Hz la máquina sincrónica en comparación a la frecuencia de la red. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces ahora me voy a medir el voltaje RMS que tiene la máquina sincrónica. ¿Y qué voltaje tengo? 3. Entonces ahora debo activar la máquina sincrónica. Entonces para eso, ¿qué debo hacer? Esa es la parte difícil. Primero hay que inyectarle corriente. Esta cosa, esperemos que pueda inyectar corriente. Cambiar la fuente de corriente esta cosa.